Dicen que la vida siempre encuentra la forma de cobrarnos las promesas que olvidamos. A veces lo hace con un recuerdo, otras con una carta que llega demasiado tarde. En este caso, fue una herencia lo que despertó los fantasmas dormidos. Alejandro Rivas era un hombre de éxito, dueño de hoteles, cadenas de restaurantes y una fortuna que parecía crecer incluso mientras dormía. Pero aquella mañana de invierno, sentado en su oficina de vidrio y acero en el centro de Madrid, no se sentía poderoso. El abogado de la familia lo miraba con cierta incomodidad. «Tu padre te dejó algo más que propiedades», dijo entregándole un sobre amarillento cerrado con un sello de cera gastado. Dijo que sabrías cuándo leerlo. Alejandro giró el sobre entre los dedos. Reconoció la letra, firme, antigua, casi escultórica. Era la caligrafía de su padre. Pero antes de abrirlo, déjame invitarte a algo importante. Si te gustan las historias con alma, redención y segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque esta historia no solo te emocionará, podría hacerte mirar tu propia vida con otros ojos. Alejandro abrió la carta. El papel estaba amarillento y el olor a tinta vieja llenó el despacho. Leyó despacio, cada palabra pesando como piedra. Hijo, cuando partas de este mundo material que tanto dominas, recuerda que no todo se compra. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el alma. Si lees esto, significa que ha llegado el momento de cumplir una promesa que yo no pude mantener. En un pequeño pueblo llamado Valverde del Río, encontrarás a una mujer llamada Clara. Ella espera algo que le pertenece. No a mí, sino a nuestro apellido. Alejandro frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre. Valverde del Río apenas sonaba familiar, como un eco distante de historias de infancia. Esa noche, en su ático silencioso, se sirvió una copa de vino, miró la ciudad desde lo alto y sintió una soledad extraña, una grieta entre lo que tenía y lo que realmente era. Su padre había sido un hombre severo, pragmático, casi frío. Nunca lo vio llorar, pero aquella carta tenía la voz de un hombre arrepentido. «¿Quién es Clara?», preguntó al abogado al día siguiente. El hombre encogió los hombros. «No lo sé, solo me pidió que te entregara la carta y... esto». Sacó de una caja de madera un colgante antiguo, con una piedra azul en el centro. En el reverso, grabadas palabras cuasi invisibles. «Por la promesa que nunca cumplí». Alejandro lo sostuvo en la palma. El metal estaba tibio, como si guardara un recuerdo vivo. Por alguna razón, aquella joya simple lo perturbó más que cualquier balanzo financiero. Los días siguientes fueron una lucha interna. Parte de él quería olvidar la carta. La otra parte, una que casi había olvidado que existía, sentía curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué promesa rota lo esperaba en ese pueblo perdido? Una semana después, al amanecer, ordenó a su chofer que preparara el coche. Por primera vez en años canceló todas las reuniones. El camino hacia el sur serpenteaba entre colinas doradas y viñedos. Conforme se alejaba de la capital, algo dentro de él parecía aflojarse. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Y cuando vio el cartel oxidado que decía «Bienvenidos a Valverde del Río», sintió una punzada en el pecho. No de miedo, sino de nostalgia. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles de piedra, balcones con geranios, niños corriendo tras una pelota. Alejandro bajó del coche, con su abrigo caro contrastando con la sencillez del lugar. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desconfianza. Fue entonces cuando vio una pequeña tienda de flores con un letrero que decía «Clara Flores, arreglos y recuerdos». Se detuvo frente al escaparate. Dentro, una mujer de cabello gris, recogido, trabajaba en silencio, arreglando un ramo de lilas. Sus movimientos eran suaves, casi rituales. El sonido de una campanilla anunció su entrada. Ella levantó la vista, y durante un segundo el tiempo pareció detenerse. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó ella con una voz serena más firme. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. Solo extendió el colgante. Clara lo miró, y sus ojos se llenaron de algo que él no entendió: dolor, sorpresa y una ternura que lo desarmó. Así que finalmente lo trajo, susurró ella. A continuación, Alejandro descubrirá que algunas promesas viajan más allá del tiempo y que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Solo espera ser recordado. Si esta historia ya te tocó el corazón,
Suscríbete ahora mismo, deja tu comentario y acompáñame en el próximo capítulo. Porque lo que Alejandro está por descubrir cambiará su vida para siempre. Durante toda su vida, Alejandro Rivas había caminado sobre mármol. Ahora, sus pasos resonaban sobre piedra antigua. Y cada sonido, cada eco, parecía recordarle que había estado demasiado tiempo lejos de sí mismo. Clara lo observaba en silencio, sin acercarse demasiado. Su mirada profunda e insondable tenía algo que lo desarmaba. «Pensé que no volverías», dijo por fin, colocando el ramo de lilas sobre el mostrador. Alejandro frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» Ella sonrió sin alegría. «No a ti, pero sí a tu apellido». El silencio cayó espeso entre los dos. Fuera, el sonido del viento movía las campanillas colgadas en la puerta. Dentro, el aire olía a flores secas y a melancolía. Clara lo invitó a sentarse. Sirvió té en 2 tazas de porcelana gastada. Él aceptó por educación, aunque no solía beber té. «Tu padre vino aquí hace muchos años», comenzó ella sin rodeos. Era un hombre joven, lleno de sueños y también de culpas. Alejandro la escuchaba con atención. Su padre, aquel hombre que él creía conocer, tenía secretos. ¿Qué tipo de culpas? Clara suspiró. Promesas. Promesas que no cumplió. El reloj de pared marcó las 11 con un sonido suave. En ese instante, el pasado comenzó a abrir sus puertas. «Hace 30 años», continuó ella, «tu padre llegó a este pueblo buscando trabajo. Era pobre, casi sin nada. Mi familia tenía una pequeña posada y él se hospedó allí. Con el tiempo, nos enamoramos». Alejandro se quedó inmóvil. El corazón le golpeó el pecho, como si alguien le hubiera robado el aire. «¿Usted? ¿Y mi padre?» Ella asintió lentamente. «Sí, íbamos a casarnos, pero una oferta en la ciudad cambió todo. Prometió volver, y nunca lo hizo». El té se enfrió. El reloj siguió marcando el tiempo, indiferente. Alejandro sentía que cada palabra caía sobre él como una piedra. Su padre, el hombre que le enseñó que los sentimientos eran distracciones. Había roto un corazón antes de construir su imperio. «Entonces esta carta», murmuró Alejandro. «Era su intento de cumplir lo que no pudo», respondió Clara. «Antes de morir me escribió, pero me pidió algo que no entendía hasta ahora, que esperara al hijo». Ella lo miró fijamente. «Dijo que algún día vendrías tú, que traerías lo que él nunca tuvo valor de devolver». Alejandro abrió la caja y mostró el colgante. Clara lo tomó con manos temblorosas. «Era mío. Se lo regalé el día que partió. Dijo que lo llevaría siempre, como símbolo de nuestra promesa». Una lágrima cayó sobre la piedra azul, que pareció brillar bajo la luz tenue. «Tu padre me escribió muchas veces, pero nunca las envió», continuó ella, abriendo una caja de madera sobre la mesa. Decenas de cartas amareladas, cuidadosamente guardadas, llenaban el interior. «Me las entregó el cura del pueblo hace años. Dijo que las dejó antes de irse, por si algún día regresaba». Alejandro tocó los sobres. En cada uno, su nombre estaba escrito con la misma caligrafía firme y antigua. Sentí un no en la garganta. «No sé por qué me dejó esa carga», susurró. «Pero siento que tengo que hacer algo». Clara asintió. «Tu padre era un hombre dividido, y las promesas que no cumplimos siempre encuentran la forma de volver». Esa noche, Alejandro decidió quedarse en Valverde del Río. Alquiló un cuarto en la vieja posada del pueblo, la misma que, décadas atrás, había sido escenario de aquel amor imposible. Desde la ventana veía la torre da iglesia e as luzes tênues das casas. O som do rio ao longe misturava-se ao de lembranças que nunca vivera, mas que agora pareciam suas. Por primeira vez em muitos anos, no pensó em dinheiro, ni em contratos, ni em números. Solo pensó en lo que había heredado y comprendió que la verdadera herencia no eran las propiedades, sino las culpas no redimidas de su padre. Al día siguiente, al amanecer, decidió visitar el cementerio. El viento movía los cipreses con un sonido parecido a un suspiro. Frente a la tumba de su padre, Alejandro habló en voz baja. «No sé qué hiciste, viejo, pero voy a reparar lo que tú rompiste. Aunque no sea por ti, será por mí». Dejó el colgante sobre la lápida y, sin saber por qué, sintió alivio, como si algo en el aire se hubiera liberado. Al regresar al pueblo, vio a Clara cerrando la tienda. Ella lo saludó con un gesto leve. «¿Hay algo más que deberías ver?», dijo. «¿Qué cosa?».
la casa donde tu padre y yo íbamos a vivir. Nunca se terminó de construir, pero quizá tú puedas hacerlo. Alejandro la siguió por un sendero cubierto de hojas. El sol caía sobre los tejados y los pájaros cantaban entre los cipreses. Al llegar, vio una casa a medio levantar, devorada por el tiempo. Paredes sin techo, madera carcomida, hierbas creciendo entre las piedras. Aquí empezó todo, dijo Clara. Y quizá aquí deba terminar. Alejandro respirou fundo. Por primeira vez, sentiu que aquela viagem não era apenas um acerto de contas com o passado. Era um espelho, um lembrete de que o sucesso sem propósito é apenas uma forma elegante de vazio. Clara, susurró, ¿y si yo intentara cumplir la promesa que él no pudo? Ella lo miró, entre sorpresa y ternura. Las promesas no se heredan, Alejandro, pero a veces el corazón sabe cómo empezarlas de nuevo. A continuación, ecos del pasado. Alejandro descubrirá verdades que su padre ocultó durante toda una vida, y una carta perdida cambiará para siempre el rumbo de su propio destino. Si esta historia ya te conmovió, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. Lo que está por venir revelará que a veces la redención se hereda, pero el perdón se gana con el corazón. Aquella noche, el pueblo parecía dormido bajo un manto de silencio. Solo el río murmuraba, como si recordara historias que los hombres habían olvidado. Alejandro no podía dormir. Cada palabra de Clara, cada mirada suya, resonaba en su mente como una campana lejana. No podía entender por qué aquella historia lo afectaba tanto, hasta que comprendió que lo que su padre había roto, él también había heredado: la incapacidad de mirar hacia atrás sin miedo. En la habitación de la posada, encendió la lámpara y volvió a abrir la caja de cartas. El papel olía a pasado. Las letras, aunque temblorosas, estaban cargadas de sentimiento. Clara, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que cada día lejos de ti fue una renuncia. Prometí volver, pero el mundo me sedujo con su brillo falso. No hay fortuna que borre el precio de una promesa rota. Alejandro leyó y releyó aquellas líneas, y por primera vez en su vida sintió compasión por su padre. A la mañana siguiente, fue al café del pueblo. Allí, entre mesas de madera y tazas desportilladas, lo reconocieron. ¿Usted es el hijo de don Emilio Rivas?, preguntó el dueño, un anciano de ojos vivos. Alejandro asintió. Lo soy. Su padre ayudó a levantar la escuela de aquí. No muchos lo saben, pero mandó dinero durante años, en secreto. Alejandro se sorprendió. ¿Dinero? Sí. Dijo que era una deuda con el pueblo. Y con alguien más. El viejo sonrió con tristeza. Siempre venía en otoño. Se sentaba en la colina, frente al río, y se quedaba mirando hacia la casa que nunca terminó. Parecía esperar a alguien que nunca llegaba. Alejandro caminó hasta esa colina al final de la tarde. El cielo estaba gris y el aire húmedo. Desde allí podía verse el río, el campanario y el techo abandonado de la casa inconclusa. Se sentó en una piedra, y el sonido del agua lo envolvió como una canción triste. Por un momento, creyó oír pasos detrás de él. Volteó. Era Clara. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda que le cubría el cuello. «Tu padre solía venir aquí», dijo ella suavemente. Decía que este lugar le recordaba lo que no debía olvidar. Alejandro sonrió con amargura. Y sin embargo, olvidó. Clara lo miró, con dulzura pero sin indulgencia. No, intentó no hacerlo. El mundo no le permitió cumplir su palabra. Pero nunca la rompió del todo. Ella se sentó junto a él. ¿Sabes? Cuando él se fue, yo tenía 19 años. Pensé que lo odiaría toda mi vida, pero con los años entendí que hay promesas que se rompen no por falta de amor, sino por miedo. Alejandro la escuchó en silencio. Esa frase se quedó flotando entre ambos. Al regresar al pueblo, Clara le pidió ayuda para reparar la vieja casa. «Quiero convertirla en algo útil», dijo ella. «Una escuela de música para los niños del pueblo». Él siempre soñó con eso. Alejandro accedió sin pensarlo. Durante los días siguientes, lo vieron trabajar con las manos sucias de polvo y cemento. El millonario de los trajes italianos y las conferencias internacionales ahora mezclaba cal con los vecinos, sonriendo como un hombre común. Y fue en ese proceso que empezó a escuchar los ecos del pasado. Historias que los aldeanos le contaban entre risas y lágrimas. Cómo su padre ayudó a pagar el hospital de un niño enfermo. Cómo dejó comida en puertas ajenas sin decir su nombre. Cómo en secreto
Seguía enviando flores cada primavera, al jardín de Clara. Alejandro comprendió entonces que la herencia que había recibido no era una culpa, sino una segunda oportunidad. Una tarde, mientras revisaba una caja de herramientas en la casa vieja, encontró un compartimiento oculto bajo el piso. Dentro había una pequeña libreta de cuero cubierta de polvo. La abrió con cuidado. Era el diario de su padre. Valverde, 1973. Hoy la vi llorar al despedirme. Le prometí volver, pero sé que no podré. No porque no la ame, sino porque no me perdonaría arrastrarla a mi ambición. Más adelante, en otra página. Si alguna vez mi hijo encuentra este lugar, dile que el dinero es solo un puente y que cruzarlo sin mirar atrás deja un río lleno de ausencias. Alejandro cerrou el diário com as mãos trêmulas. As lágrimas lhe subiram aos olhos e o peso das gerações caiu sobre seus ombros. Esa noche fui hasta la iglesia. Encendió una vela. El padre Mateo, el párroco, se acercó en silencio. Su padre solía venir aquí también, dijo. Siempre pedía por el perdón de una mujer llamada Clara y por la paz de su hijo. Alejandro se llevó la mano al pecho. ¿Por mí? Sí. Decía que había construido un imperio sobre una promesa rota y que temía dejarte sin aprender lo que realmente importa. El sacerdote lo miró con ternura. Parece que finalmente entendiste el mensaje. Esa noche Alejandro escribió una carta, no para su padre, sino para sí mismo. He heredado tus errores, pero también tu deseo de enmendar. Hoy comienzo a pagar la deuda que ambos debíamos, la de recordar que el amor es la única promesa que vale cumplir. Sigue acompañando. Alejandro enfrentará una verdad que ni su padre tuvo valor de revelar. Una verdad que pondrá a prueba su fe, su culpa y su capacidad de amar. El amanecer llegó gris, como si el cielo también cargara culpas. Alejandro despertou antes de que cantaran los gallos. Havia sonhado com a voz do pai, não com palavras, mas com silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa mais que qualquer frase, tomou o diário mais uma vez. Havia páginas coladas pelo tempo. Abriu uma delas ao acaso e o mundo parou. Valverde, 1974. Clara no lo sabe. Pero cuando me marché, no solo dejé atrás su amor, dejé atrás a nuestro hijo. Alejandro soltó el cuaderno como si quemara. ¿Qué? Susurró. El aire se volvió espeso. Su corazón latía con fuerza desordenada. ¿Un hijo? ¿Un hermano perdido? El peso de la revelación lo dobló. Salió bajo la lluvia, sin paraguas. El barro se pegaba a sus zapatos, pero nada podía detenerlo. Golpeó la puerta de la tienda de flores. Clara tardó en abrir. Estaba pálida, envuelta en una manta. Necesito saber la verdad, dijo él, empapado, temblando. Ya la sabes, respondió ella sin sorprenderse. Alejandro la miró con incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara bajó la mirada. Porque no vine a buscar venganza. Vine a buscar paz. Ella lo invitó a entrar. Sobre la mesa, una tetera humeante. El olor a manzanilla llenaba el aire. Sí, tu padre y yo tuvimos un hijo, dijo ella finalmente. Lo llamé Gabriel. Era un niño dulce, curioso, con tus mismos ojos. Tu padre lo supo antes de marcharse. Prometió volver, pero el destino no le dio tiempo. Alejandro sentiu as pernas falharem. ¿Dónde está él? Perguntou com a voz rouca. Clara respirou fundo y seus olhos se encheram d'água. Gabriel murió hace muchos años. Tenía solo 9. Una fiebre. Nada pudo salvarlo. El silencio llenó la habitación. Solo el sonido de la lluvia acompañaba el llanto que ninguno quería mostrar. Alejandro se llevó las manos al rostro. Ese dolor no era suyo, pero lo sentía como si lo fuera. Y por primera vez lloró. No por él, sino por lo que el tiempo había arrancado de todos. Clara se acercó lentamente. Tu padre nunca se perdonó. Cada flor que enviaba era para Gabriel. Cada donación, cada visita al pueblo, era una forma de pedir perdón sin palabras. Alejandro levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de ella. Yo no sé cómo reparar esto. No puedes reparar el pasado, Alejandro, dijo ella con suavidad. Pero puedes hacer que el amor no muera por segunda vez. Durante días, el millonario caminó por Valverde sin hablar con nadie. Ayudaba a terminar la reconstrucción de la vieja casa, pero su mente estaba en otra parte. Una tarde, mientras el sol caía sobre el río, se sentó en el muro de piedra que daba al agua. En sus manos tenía el colgante de su padre, ya sin cadena, solo la piedra azul.
Por la promesa que nunca cumplí. Sus dedos lo apretaron con fuerza. Y yo tampoco la he cumplido, susurró. Esa noche fue a ver al párroco nuevamente. Le contó todo. El sacerdote lo escuchó en silencio. Luego dijo: Dios no pide que cargues con los pecados de tu padre, pero sí te da la oportunidad de transformarlos en luz. Cumple la promesa, Alejandro. Haz por los demás lo que él no pudo hacer. Y al día siguiente, algo cambió. Alejandro comenzó a dibujar planos. Llamó a los carpinteros, a los albañiles y a los niños del pueblo. Aquí, dijo, mostrando la casa casi terminada. Aquí construiremos la escuela que él soñó. La llamaremos Escuela Gabriel Rivas. Clara lo miró desde lejos, con lágrimas silenciosas. Eso no era solo un homenaje, era el cierre de un ciclo. Los meses pasaron. El jardín volvió a florecer. Los niños corrían riendo, y el sonido de los martillos se convirtió en música. Alejandro se quedó a vivir en el pueblo. Vendió parte de sus empresas y convirtió su fortuna en un fondo para educación rural. Por primera vez, sentía que su riqueza tenía propósito. Y cada tarde, al cerrar la escuela, se sentaba junto al río, mirando las aguas pasar con una paz que nunca había sentido. Una tarde de otoño, Clara se sentó a su lado. Él estaría orgulloso, dijo. Alejandro sonrió. No sé si lo estaría, pero al menos, esta vez, la promesa está cumplida. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no era triste. Las promesas verdaderas nunca mueren, Alejandro. Solo esperan a que alguien tenga el valor de cumplirlas. El tiempo pasó como un suspiro. Y lo que una vez fue un pueblo olvidado, ahora era un lugar lleno de risas, flores y esperanza. Valverde del Río renació con la misma fuerza con que Alejandro había decidido redimirse. A cada esquina, a cada paso, había algo de su padre y algo de sí mismo. Una tarde de primavera, la escuela finalmente abrió sus puertas. Niños con uniformes sencillos llenaban las aulas. El olor a madera nueva y tiza fresca impregnaba el aire. Sobre la entrada, una placa de bronce brillaba al sol. Escuela Gabriel Rivas, por la promesa que nunca se cumplió. Y hoy, finalmente, se cumplió. Clara estuvo presente en la inauguración. Llevaba un vestido azul, el mismo color de la piedra del colgante. Sus ojos, emocionados, reflejaban algo que iba más allá del orgullo. Era paz. Alejandro tomó la palabra. Su voz, grave y emocionada, resonó ante todos. Esta escuela no es solo un edificio. Es un puente entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Mi padre me enseñó que el dinero sin propósito no vale nada y que las promesas, cuando se cumplen con amor, pueden cambiar generaciones. El público aplaudió. Algunos lloraban, otros sonrían en silencio. Después de la ceremonia, Alejandro caminó solo hasta el río. Llevaba en las manos el collar de piedra azul, ahora limpio, pulido y reluciente. Se arrodilló al borde del agua. El viento despeinaba su cabello y el sonido de la corriente parecía murmurar voces antiguas. Padre, lo hice. Cumplí lo que tú no pudiste, pero, sobre todo, aprendí lo que tú querías que entendiera. Que el verdadero legado no se hereda en testamentos, sino en actos de amor. Lanzó la piedra al río. Se hundió lentamente, reflejando la luz dorada del sol del atardecer. Al dejarla ir, algo en su interior también se liberó. Era como si todas las culpas, los silencios y los errores se disolvieran con el agua. Clara apareció detrás de él. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Siempre, respondió él. Se sentaron juntos, mirando el horizonte. El río seguía su curso, sereno, como si bendijera su nueva vida. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo Clara con una sonrisa leve. ¿Qué? Que tu padre no te dejó una culpa. Te dejó la oportunidad de reparar el amor. Alejandro la miró. ¿Y tú, me has perdonado? Ella tomó su mano. Te perdoné el día que decidiste quedarte, porque nadie que busca redimir el pasado puede ser enemigo del amor. Los niños salían de la escuela, corriendo por el jardín. Un niño pequeño, de ojos claros, se acercó a Alejandro. Señor Rivas, mire lo que dibujé. Era un dibujo simple. Un hombre y una mujer tomados de la mano, frente a una casa y un sol enorme. Abajo, con letras torcidas. Gracias, don Alejandro. Él sonrió, con los ojos vidriosos.
Se arrodilló para ponerse a la altura del niño. No, hijo. Gracias a ti, por recordarme que aún se puede empezar de nuevo. El sol comenzaba a ponerse detrás de los campos. Los rayos dorados bañaban el río y las montañas, como si el mundo se pintara de perdón. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Él cerró los ojos, respiró profundo y sintió que por fin estaba en casa, porque el millonario que heredó una promesa rota ya no era solo un hombre rico, era un hombre libre. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete al canal, porque cada historia que contamos aquí no habla solo de otros, sino de nosotros mismos. Recuerda, las promesas no cumplidas pesan en el alma, pero cuando decidimos repararlas, se transforman en luz.